Muy bien, vamos a empezar entonces este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a todos. El Señor les bendiga grandemente. Espero que hayan traído sus Biblias. Vamos a leer varios versículos y a ver un tema muy lindo que el Señor puso en mi corazón. Siempre que uno está buscando a Dios y que uno quiere hacer la voluntad de Dios, pues Dios siempre le va a responder. Dios siempre le va a responder. Dios siempre va a traer la palabra que, no la que queremos escuchar, sino la que necesitamos escuchar. Y hay una gran diferencia. Y el tema de hoy se llama, tiene un título este mensaje, y es Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, 32. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 11, versículos 32 en adelante. Y yo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Hoy voy a estar leyendo entre las dos versiones. Traducción al lenguaje actual y también la Reina Valera. Dice la palabra del Señor. ¿Ya están allí? Muy bien. Dice, ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios que de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que mataron con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Hebreos capítulo 11 nos habla, es conocido como el capítulo de los campeones de la fe. Nos habla de hombres y de mujeres que le creyeron a Dios, confiaron en Dios, y como lo dice acá mismo, es bonito, dice que recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y algo de lo que yo más he disfrutado en mi relación con Dios ha sido eso, que cuando más débil he estado, cuando menos capacidades tengo para solucionar un problema, una situación, cuando más angustiado me encuentro por una situación y cuando siento que realmente no puedo, es allí cuando he visto la mano de Dios. Y eso ha aumentado mi fe, y eso me hace sentir una y otra vez más que si tengo a Dios lo tengo todo. Lo tengo todo. Que en Él estoy completo, que en Él estoy saciado, que en Él estoy lleno. Y la Biblia es rica, abundante en toda esta clase de ejemplos, en toda esta clase de vidas que decidieron poner sus problemas, sus situaciones, su destino en las manos de un Dios todopoderoso, sobrenatural, como es el Dios nuestro que nos creó. Un Dios que ama, un Dios que nunca abandona, un Dios que siempre está allí, que llega en el momento perfecto, en el momento oportuno es cuando Dios llega. Y en los evangelios vemos esta manifestación de Cristo llegando en el momento perfecto para resolver a la manera de Dios y no la de los hombres cada cosa. Y este capítulo nos habla de todos estos ejemplos como para llenarnos a nosotros de esa fuerza y poder nosotros decir, ok, yo voy a depositar la confianza en Dios como ellos lo hicieron. El capítulo no termina allí. El capítulo tiene otra parte también muy importante que nos va a servir a nosotros de ejemplo para identificarnos
para identificarnos con muchas situaciones que tal vez hoy estemos atravesando o que vengan en un futuro. Entonces dice el versículo 35, algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Amén. Y ahí, antes de continuar con la lectura, explico esto que acabo de leer. Muchas veces se nos ha enseñado un cristianismo, especialmente en iglesias más de tipo tradicional, la iglesia bautista, en muchas iglesias dirigidas más por hombres que por el Espíritu de Dios, se nos ha puesto a la mujer en un segundo plano y se ha puesto a la mujer muy relegada de las cosas. Sin embargo, versículos como este y múltiples ejemplos en la Biblia nos habla cómo Dios no hace una separación entre el hombre y la mujer para acercarse a Él, incluso para ser usadas por Él. Dios tiene diseños, tiene estructuras y formas. Sin embargo, Dios es amplio en su corazón para dar oportunidades, para atender al que se acerca con un corazón humilde y sencillo ante Él, sea hombre como sea mujer. Y si en este capítulo en el Nuevo Testamento se nos está hablando en una carta dirigida a los hebreos, a los judíos, que parecía que eran como tan machistas, si se nos están incluyendo a mujeres allí, porque versículos anteriores hablaba de Rahab, la ramera, también un gran ejemplo de fe, es porque Dios quiere que la mujer tome el lugar que Él tiene preparado para ella, un lugar muy especial en su corazón, un lugar muy especial en el ministerio que también Dios les ha dado. Y mire cómo hace mención de mujeres que confiaron en Dios. Esa confianza en Dios llevó a estas mujeres a orar, a clamar, a interceder, a no desmayar, a tomar lo que dicen los versículos anteriores, que cuando más débiles estaban, recibieron sus fuerzas de Dios. Esas mujeres están incluidas allí. Y dentro de todo lo que Dios ha preparado y dispuesto en su plan de salvación, la mujer tiene una parte muy importante. Y es necesario que las hermanas tengan también ese valor que Dios les da a ustedes. Amén. Por eso hace esa exposición Dios aquí en esta palabra a través del que escribió la carta a los hebreos. Y continúa en el versículo diciendo, algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran, porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieran sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Y está hablando de la resurrección, que es nuestra meta, ser resucitados cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra. Amén. Ser resucitados juntamente con Él, estar con Él para siempre, como lo diría el apóstol Pablo. A estas personas me quiero referir hoy, a los que fueron pobres, a los que murieron en cárceles,
a los que fueron cortados, partidos en dos. Un ejemplo de personas que fueron partidos en dos, el profeta Isaías fue cortado con una sierra. Ejemplos de personas que murieron a espada por la fe. Bueno, ahí está Jacobo, apóstol, discípulo del Señor, el primer apóstol en ser sacrificado. Dice la Biblia que en el libro de Hechos de los Apóstoles que el rey Herodes lo mandó matar a espada, lo atravesaron y cayó el primer grande de los apóstoles. Muchos de ellos no recibieron realmente lo que Dios había prometido en términos generales de promesas, cuando Dios dice: yo voy a proveer para ustedes, yo los voy a proteger. Tantas y tantas promesas que nosotros citamos en momentos difíciles, muchos de ellos no las recibieron. ¿Por qué? Porque murieron. Esteban murió apedreado. Pero ¿qué había en cada uno de ellos que no les importó la forma en que murieron, que no les importó ser pobres? Incluso tenemos muchos testimonios y el libro de Hechos de los Apóstoles nos aporta la historia de lo que fue la iglesia primitiva, de cómo ellos empezaron a vender sus propiedades para que los hermanos más pobres en la iglesia pudieran tener también comida y sustento básico. La Biblia nos dice también en el libro de Hechos de los Apóstoles que en tiempos del emperador Claudio, si no estoy mal, allá hacia el año 46 al 50 después de Cristo, hubo una gran hambre sobre la tierra, hubo una hambruna impresionante porque se vinieron algunos años de sequía y esa sequía afectó principalmente las regiones donde estaba el Imperio Romano. No hubo cosechas y se levantó una gran hambre sobre la tierra y mucha gente murió de hambre. Y nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles que muchos de los creyentes, y puso el ejemplo de los de Antioquía, ellos comenzaron a mandar provisiones de sus bienes que ellos tenían, comenzaron a mandar para que sus hermanos en Judea, cristianos, y es curioso porque la iglesia de Antioquía era una iglesia hija, la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre donde habían empezado los cristianos, y la iglesia de Antioquía comienza a mandar provisiones a la iglesia madre, que yo supongo los apóstoles recibiendo esas provisiones, el amor y la felicidad que les dio, el gozo y la satisfacción de decir: nuestros hijos espirituales están siendo instrumentos de Dios en estos momentos para bendecirnos. Entonces, la Biblia nos muestra cómo en tiempos difíciles Dios jamás les desamparó, pero hubo personas que escogieron el dar sus vidas, literalmente, el morir, para que otros pudieran escuchar el Evangelio. Y muchos de ellos murieron jóvenes, como es el caso de Esteban. Entonces, ¿qué había en ellos para que pudieran despojarse de su propia vida en este planeta, en esta tierra, y decir: mi vida no es tan importante, hay una obra más importante que hacer? ¿Qué había en ellos? Bueno, es lo que hoy vamos a estar tratando de mirar. Y en palabras del Señor, el Señor Jesucristo comenzó a preparar a su iglesia, a sus discípulos, comenzó a prepararlos para que ellos, si fuera el caso, llegaran a ser parte de ese grupo de personas que tendrían que dar su propia vida por Él. Y cuando digo por Él, estoy diciendo para que su plan de salvación, que es lo más importante que Dios tiene, se pudiera culminar. Amén. Y estas enseñanzas que el Señor les dejó a ellos, porque Jesús se las hablaba a ellos, es importante que hoy nosotros las tomemos para nuestra propia vida. Porque así como Jesús preparó a sus discípulos, a sus apóstoles, esa palabra no quedó para ellos hace 2000 años. Esa palabra ha pasado y seguirá pasando por todas las generaciones de discípulos hasta que Cristo regrese. Amén. No era una palabra específica para los discípulos apóstoles de ese tiempo. Era una palabra para los discípulos de todas las generaciones.
Amén. Discípulos de Cristo. Y el primer punto que quisiera hoy hablarles, y lo sentí en mi corazón muy fuerte, que Dios quiere dejar esto en cuanto a que Jesús es suficiente, Dios es suficiente, y lo que Él nos da nos llena de tal manera que podemos nosotros descansar en todas las demás áreas de nuestra vida. El primer punto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 25. Y el primer punto se encuentra aquí, en las condiciones que Jesús colocó para aquellos que creían en Él, lo pudieran seguir. Y ahí hago una aclaración. No todos los que creyeron en Jesús lo siguieron. Y para eso tendríamos que darle una lectura al capítulo 8 del Evangelio de Juan, en donde Jesús le habló a muchos judíos que creyeron en Él. Y al final vamos a mirar que no todos los que creían en Jesús lo seguían. Entonces Jesús comienza a darnos parámetros, a darnos una dirección de los cambios que vamos a necesitar hacer en nuestra vida para poderlo seguir a Él. Amén. Y cuando hablo de seguir a Jesús, en esto hay algo que se hizo vivo en mi vida, porque en uno de los momentos que el Señor abrió mis ojos espirituales, no los de la carne, sino los espirituales, y lo pude ver a Él, yo estaba ministrando en una iglesia que me habían invitado a ministrar, y yo estaba ministrando allí, y cuando con mis ojos cerrados vi que apareció el Señor Jesús allí, pero lo vi de espaldas y que se iba caminando entre la gente. Él se iba moviendo así entre la gente que estaba allí en el altar, al llamado que se había hecho. Y cuando lo vi, yo me iba detrás de Él, pero me frené porque entendí que yo tenía que ministrar. Y eso fue algo que yo viví mientras ministraba, oraba por la gente, pero se me quedó grabado en mi corazón, y hasta el día de hoy me recuerda por qué el Señor me mostró su espalda y Él se iba moviendo entre la gente, porque Él me estaba dando un mensaje a mí. Él me estaba diciendo: sígueme, sígueme. Cuando nosotros vemos al Señor de espaldas, es porque Él quiere que lo sigamos. Amén. No porque nos esté volteando la espalda a nosotros, sino porque Él nos está diciendo, y el Señor tiene ese carácter, Él tiene esa característica que muchas veces no dice las cosas, no las habla, pero espera que nosotros lo entendamos y que nosotros digamos: oh, lo que el Señor me quiso decir fue: sígueme, por eso estoy viendo su espalda. Él quiere que yo vaya detrás de Él. ¿Qué quiere decir que yo vaya detrás de Él? ¿Que quién va adelante en mi vida? Y eso tiene un significado impresionante, porque si yo digo: el Señor va adelante en mi vida, pregunta: ¿quién es el que está diciendo a dónde ir y a dónde no ir? Pues es Él, porque si yo lo estoy siguiendo a Él, Él es el que dice: aquí sí, aquí no. Con este sí, con este no. Ve, no vayas. Amén. Porque yo lo estoy siguiendo a Él. Que yo voy detrás de Él. Él va delante de mí. Y eso también tiene algo maravilloso y hace parte de las promesas bíblicas. Y es que si viene el enemigo a atacar, ¿contra quién vienen primero? Si el enemigo me viene a atacar, pero yo voy detrás de Jesús, ¿a quién atacan primero? Él está allí delante de mí como poderoso gigante, dice la palabra, para defenderme.
Amén. Entonces, fíjense cómo en cosas tan sencillas hay tanto que nosotros pudiéramos sacar y vivir nuestra vida cristiana muy sólida, muy comprometida con pequeños regalos que Dios nos ha dado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida y en nuestro caminar, que saquemos las profundidades de nuestra relación con Él y disfrutamos de todos los beneficios de seguirlo a Él con un corazón humilde, sincero, con un corazón que no es orgulloso, que no le duele que le digan la verdad. Un corazón siempre dispuesto a escuchar del Señor una corrección. Lo leíamos en Apocalipsis 4:20, si no estoy mal. 18. Yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces, miren lo que dice aquí en Lucas, las condiciones que el Señor coloca para que nosotros lo podamos seguir. Y yo espero hoy estarle predicando a personas que creen en Jesús. Entonces, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es seguir a Jesús. Son dos cosas diferentes. Muchos creyeron en Él, pero no todos lo siguieron. Entonces, sabemos y ya en el contexto de Lucas, que el Señor para este punto ha hecho miles de milagros. Sin exagerarlo, miles de milagros. Sabemos que las personas lo siguen por miles. Multitudes van detrás de Él porque han creído en Él. Sin embargo, Él comienza a colocar condiciones de aquellos, no que Él rechace la multitud y que Él diga, apártense, no. Lo que el Señor quiere es que los que crean en Él lo sigan de la manera correcta. Y por el motivo correcto, porque no toda la gente se acercó a Jesús por el motivo correcto. Amén. Ejemplo, al Señor no le importaba que vinieran únicamente por un milagro. Él comprende la necesidad de la gente. Pero un ejemplo de corazones incorrectos de acercarse a Él, los fariseos. Venían a Él, era atentarlo. Era encontrar algo para acusarlo, para hacerlo quedar mal. Entonces, ¿se acercaban a Jesús? Sí, pero con un corazón equivocado. Leamos las condiciones. Dice versículo 25, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo, ¿se dan cuenta de lo que les acabo de decir? Miles de personas venían y Él les coloca una condición. Les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Voy a parar ahí por un momento. Dese cuenta que lo que leímos en Hebreos, de ese grupo de personas que recibieron el rescate, conquistaron naciones, destruyeron ejércitos enemigos, vieron lo sobrenatural de Dios, aún mujeres recibieron a sus muertos en resurrección por la fe que tuvieron en Dios. Dese cuenta que el segundo grupo del que hablábamos es el resultado de esta clase de palabras. De que Dios siempre ha preparado gente con un corazón totalmente rendido y entregado a Él. Dios siempre ha tenido esa clase de gente. Siempre la ha tenido. Gente totalmente rendida a Él. Y la Biblia nos habla, especialmente en el Antiguo Testamento, que los que creyeron en Dios pudieron haber sido miles, millones en el caso de Israel. Pero los que realmente siguieron a Dios bajo las condiciones y parámetros siempre eran unos pocos. Siempre eran pocos. Para el tiempo en que Jesús viene,
Miles creen en él, miles. Pero sus seguidores eran contados entre muy pocos. Muy pocos. Y realmente los que lo siguieron de corazón y estuvieron dispuestos, como dice este versículo, a morir en una cruz, realmente fueron los 11. Los 11 que él preparó y que escucharon de su propia boca esta palabra. Esos 11 fueron tan fieles al Señor, tan fieles a la palabra, a la enseñanza, a la doctrina de Jesús, que lograron llevar esta misma doctrina a sus hijos espirituales. Y los primeros creyentes que tuvo la iglesia cristiana estaban dispuestos, en su gran mayoría, a morir en una cruz. Ahora, el cristianismo se fue desdibujando. El cristianismo se fue extraviando, fue perdiendo su enfoque y su centro, que es la resurrección de entre los muertos, y el cristianismo se comenzó a convertir poco a poco en una religión, tradición, tanto así que ya para el año 300, cuando viene Constantino y comienza con los coqueteos a la iglesia cristiana y cambia las leyes del Imperio Romano y cambia de la religión que ellos tenían idolátrica y de múltiples dioses. La religión básicamente romana era sacada de la religión griega, en donde se adoraba el panteón, y el panteón era simplemente una cantidad de dioses para muchas cosas diferentes. Había un dios para cada situación y para cada lugar y para cada cosa. Y cuando viene Constantino y dice no más con nuestra religión romana, la religión verdadera debe ser la de los cristianos, pero Constantino, un hombre convencido de los cristianos, mas no convertido, ojo a eso, coge y coquetea con la iglesia cristiana, que ya comenzaba a mostrar un deterioro en su doctrina original de estar dispuestos a morir en la cruz porque esperábamos la resurrección del Señor, la resurrección que el Señor nos daría a nosotros, su segundo regreso a la tierra. Ya que se había desviado, la coge en ese momento perfecto Constantino, y entonces dice, ok, les ofrezco paz, ustedes van a tener la religión oficial, sin embargo, yo voy a edificar esos templos, yo voy a pagar a sus sacerdotes, y vamos a tratar de adaptar lo que la Biblia de ustedes dice, lo vamos a tratar de adaptar con algunas costumbres que tenemos. Y coge y empieza a hacer una fusión de la mitología romana con el cristianismo. Y es tan impresionante esto que sucede en tiempos de Constantino, que en Roma una estatua, que si ustedes tienen la oportunidad de ir un día a verla, que se le atribuye al apóstol Pedro, la estatua originalmente muestra cómo era una estatua a Mercurio. Era la estatua de Mercurio, uno de los dioses romanos. Pero después, en esta fusión, dice, ya no le dice, no digamos más que es Mercurio. Mercurio es verdaderamente el apóstol Pedro. Entonces, el centro de la doctrina que Jesús está dejando, de morir a esta tierra y de amarlo a Él con todo el corazón, amarlo más allá que el amor que tengo por mis padres, más allá que el amor que tengo por mi esposa, por mis hijos, aún por mis propias sueños, expectativas, anhelos, deseos en mi vida. Cuando yo logro rendir todo eso y ponerlo a Él como mi prioridad, Jesús va a decir, ese es el verdadero cristianismo. Ahí sí vas a poder ser mi discípulo realmente.
Vas a pasar de creer en mí a seguirme a mí. Porque el seguir a Jesús significa imitar a Jesús. Amén. El apóstol Juan era tan claro que en su carta, en la primera de Juan capítulo 2, dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces la doctrina apostólica fue muy firme, muy sólida. Y su ejemplo de vida fue tan tremendo que el Espíritu Santo se movió con ellos, y no solamente en los milagros, señales, maravillas, sino que el Espíritu Santo se movió con ellos de tal manera que levantaron miles de discípulos. Con esta misma enseñanza, más importante que mis sueños, más importante que lo que yo quiero hacer en la vida, es el plan que Dios tiene para mí. A eso es a lo que el Señor le llama la cruz. Muchos vivieron literalmente la cruz. O sea, fueron crucificados realmente por su fe, por no negar a Cristo, por decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Amén. Entonces, dése cuenta cómo el Señor coloca condiciones. Y ahora estas condiciones necesitamos traerlas de hace 2000 años que se las habló a los apóstoles, traerlas hoy. ¿Por qué? Porque como los apóstoles del Señor siguieron al Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y siguieron al Cristo resucitado, hoy nosotros ¿a quién seguimos? Al mismo Cristo resucitado que siguieron los apóstoles, que siguió la iglesia primitiva. Por tanto, esta condición de ser verdaderamente discípulos de Jesús nos va a nosotros a ubicar. Y el Señor es excelente ubicando. El Señor va a decir, tú pasaste de ser creyente a ser discípulo cuando tu amor por mí es mayor que el que tienes por tus papás, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Allí es cuando tú realmente te puedes llamar mi discípulo y me vas a seguir y me vas a imitar y yo voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué está pasando con el cristianismo hoy? Que el cristianismo hoy no encuentra a Jesús como suficiente. Necesitan algo más. El cristianismo hoy necesita motivación. La persona está débil, pero su fuerza no está en Dios. La persona está débil, pero necesita un seminario, necesita un retiro espiritual. La persona necesita ser ministrada múltiples veces, ser visitada, ser aconsejada. O sea, la persona se le trata con una cantidad de terapias humanas para poderla levantar en Dios. Y Dios no intervino en ninguna de esas terapias humanas. Y tenemos una iglesia llena, como dice aquí, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De gente que camina con el Señor, que viene a Él porque tiene una necesidad, un milagro, o porque ya nacieron dentro de esta religión llamada cristianismo hoy, pero que no son sus discípulos. No lo pueden seguir, no lo pueden imitar, no pueden hablar como Él, no se ven como Él. No viven como Jesús. ¿Por qué? Porque su amor por su familia es mayor que el que tienen por Dios. Tienen un apego por las cosas de esta tierra mayor que el que Dios permite tener. Fíjense cómo la iglesia primitiva superó esto. Y yo quiero empezarles a... Entonces, a esto se le llama, lo que yo escribí aquí es, hay que calcular el precio de seguir a Jesús. Amén. Hay que calcular el precio. ¿Cuánto me va a costar seguir a Jesús? Voy a tener que estar preparado. ¿Recuerdan la historia de aquel hombre que nació ciego, que nació ciego, el ciego de nacimiento, y que Jesús le pone el barro, hace barro con la saliva, le dice, ve y lávate allá al estanque de Siloé, que significa enviado? Y entonces el cieguito va y se lava y ¡ay! Está viendo y está celebrando. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, ese es un ejemplo del costo de seguir a Jesús. Cuando el Señor dice que tenemos que amarlo a Él más que a nuestros propios padres, a ese ciego le pasó. ¿Por qué razón?
¿Cómo está él por su milagro? Nunca ha visto en toda su vida, nació sin ojos. Y Jesús con el barro formó ojos nuevos. Como lo hizo en el principio con Adán. Como hizo con Adán, cuando lo armó del barro. Fue la forma de Jesús decir, yo soy, el gran yo soy. Qué tremendo, ¿no? Él es nuestro Dios. Y le hace los ojos nuevos. El ciego está que no lo puede creer, con ojos nuevos, nunca ha visto, está feliz, gritando de la alegría. Y la gente está conmocionada porque era un ciego famoso, reconocido. Y saben la magnitud del milagro. Nunca jamás a una persona le habían hecho ojos nuevos. O sea, Jesús está demostrando el mismo poder que tiene Yahweh, el Dios judío. Jesús está demostrando con ese milagro que Él es Yahweh. Porque formó barro, con el barro hizo carne. Y eso solo Yahweh lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que están conmocionados, llaman al ciego delante de todos los líderes religiosos, lo interrogan, el hombre está feliz. ¿Y quién lo sanó? Dice, ese Jesús. Yo sé que el que me hizo eso fue Jesús. Bueno, ¿y quién es ese tipo? Dice, pues yo creo que el tipo es un profeta. Imagínense el ciego en su inocencia, está celebrando el milagro, pero está delante de gente que odia a Jesús. Y él no se da cuenta ni lo que está diciendo. ¿Y a dónde lo va a llevar eso? Lo han podido matar. Lo han podido matar. Él está feliz disfrutando su milagro. Y entonces resulta que ahora, ¿y cómo así que es profeta? Y dice, sí, nosotros sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, a ese escucha. Ese hombre no puede ser malo, porque ningún hombre malvado hace estas cosas si Dios no está con él. Mejor dicho, les da una cátedra a los religiosos. Los tipos están furiosos y dicen, mentira, este tipo no era ciego. Este tipo no era ciego. Y mandan llamar a los papás. Miren cómo Dios prueba nuestra fe. Este hombre tiene a los papás. Pregunta, ¿cómo se sintió la mamá cuando supo que su hijo nació ciego, sin ojos? ¿Cómo se sintió la mamá? Ustedes que son mamás. El dolor, la tristeza. El dolor de toda una vida de la mamá y del papá de tener un hijo lisiado, con un defecto físico muy difícil, que es la ceguera. Incurable porque no tenía ojos. Ahora imagínense que su hijo está delante de ellos con los ojos así viéndolo. ¿Cuál es la reacción de los papás? No, ustedes no están contextualizando eso dentro de la palabra de si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Este ciego está feliz por su milagro, pero los tiene a ellos dos al frente. ¿Y ellos dos al frente cómo están? Asustados. ¿Por qué? Porque les da miedo que los echen de la sinagoga si reconocen que Jesús los sanó. Por eso cuando les dicen, ¿este es su hijo que era ciego? Sí. ¿En serio fue ciego de nacimiento? Pues sí. ¿Quién lo sanó? Nosotros sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Que quién lo sanó? Ahí yo no me meto. Yo no sé quién fue lo sanó. Pregúntele. Él es ya mayorcito. ¿Por qué no le preguntan a él? Y este hombre que ha recibido el milagro tiene la primera puñalada por seguir a Cristo. Y es que sus propios papás, en lugar de alegrarse del milagro, de celebrar, tienen miedo. Porque si reconocen a Jesús, eso está escrito, que si reconocían a Jesús como el Cristo, los expulsaban de la sinagoga. Y a ellos les da miedo ser rechazados y prefieren el miedo a celebrar y a darle gloria a Dios. Entonces ese es el precio que Jesús está diciendo que hay que calcular por seguirlo a Él. Porque muchos de nosotros vamos a recibir esta experiencia como el ciego, a salir de las tinieblas, a salir de una vida de destrucción. Yo que tuve 3 intentos de suicidio, yo que era una persona que vivía en la depresión, que tuve tantos problemas emocionales, ahora que sigo a Jesús, cuando comienzo, claro, la familia es la primera
en decir, pues muy bonito el cambio y todo, pero ¿cómo así que ya no es católico? ¿Cómo así que ahora va a la iglesia cristiana y ahora que todo el tiempo con la Biblia y ahora nos quiere predicar? No, hasta allá no. Y ese es el costo que mucha gente no está midiendo de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque aman a Jesús en su inicio, creen en Él y lo quieren seguir, pero su amor por su familia es mayor. Y no soportan el rechazo de su familia, no lo soportan. Están dispuestos a seguir con su familia en su ceguera espiritual, aún conociendo la verdad. Y no están dispuestos a confrontar con su vida, con su caminar con Cristo, que ellos están ciegos. Léanlo en el Evangelio de Juan. Este milagro es impresionante. Este hombre nada lo detiene. Por eso cuando se encuentra con Jesús, porque lo expulsaron, lo sacaron a patadas. Cuando está botado ahí, que lo echaron, viene Jesús y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Quién es, Señor, el Hijo de Dios para que yo crea? O sea, ya vi la gloria de Dios. ¿Dónde está su Hijo? Que lo quiero ver con estos ojos que Dios me dio. Y le dijo, pues es el que tienes al frente y el que habla contigo. ¿Y sabe qué hizo ese ciego? Se postró y lo adoró y le dijo, creo, Señor. En ese momento que este hombre declara su fe en Cristo postrado, salen otra vez los religiosos. Y Jesús dice, por eso es que he venido al mundo, para dar luz a los que están en tinieblas y para juzgar a los que dicen que ven. Y los religiosos se sienten ofendidos y dicen, ¿cómo? ¿Nos estás diciendo que somos ciegos? Dijo, no, precisamente porque ustedes dicen que ven, su pecado permanece sobre ustedes y son culpables de juicio. Es la palabra que nosotros muchas veces no estamos preparados. Miren lo que dice acá en Lucas capítulo 12. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 49. Dice el Señor, yo he venido para encender fuego en el mundo. En la Reina Valera dice para traer espada, ¿verdad? Yo he venido para encender fuego en el mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil y sufro mucho hasta que llegue ese momento. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso. Vine a causar. Ay, Dios mío. En una familia de 5, 3 estarán en contra de los otros 2. El padre y el hijo se pelearán, la madre y la hija harán lo mismo, la suegra y la nuera serán enemigas. ¿Por causa de quién? De seguir a Jesús. Por eso, dentro del costo de ser su discípulo, Él dice, usted me debe amar más a mí que a sus papás, que a su familia, que a su propia vida. ¿Por qué? Porque va a venir oposición. Porque va a venir contradicción. Y van a venir momentos en los que Dios me va a poner a escoger. O camina como yo le digo y sigue mi plan, o su familia. O yo o su familia, va a decir Dios. Escoja. Y lo que yo escoja va a tener consecuencias eternas. Eternas. Porque Dios nunca jamás va a usar a alguien que tiene su corazón dividido. Miren, esto lo escribí. Dios no busca gente convencida, sino convertida. Y el problema de nuestras iglesias hoy es que tenemos mucha gente, como las multitudes que seguían a Jesús. Han recibido un milagro, han recibido un beneficio o están convencidos, pero en su corazón no se han convertido a Dios. No están dispuestos a enfrentar su propia familia, que es lo primero que Dios le pide a uno que enfrente. Lo primero que Dios le pone a uno para que enfrente es como al ciego. Sus papás, sus hermanos. Y el círculo va creciendo. Después son sus amigos. Después, su carrera, sus sueños,
su trabajo. El círculo se va ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. A medida que nosotros le digamos no a esas cosas y sí a Jesús, el círculo crece. El círculo crece. Y me comienzo a convertir en un discípulo. Pueda que esté chiquito como discípulo, pero ese discípulo chiquito un día puede llegar a ser un apóstol. Amén. Porque el círculo de cosas se va ampliando. La gloria de Dios se va ampliando en mi vida a medida que yo le digo no a lo que Él me dice que le diga no y sí a lo que Él me dice sí. ¿Por qué? Porque lo estoy siguiendo. Entonces, en Lucas 14, regresemos allí. En Lucas 14. Más abajito, en el versículo 28 en adelante, nos dice cómo uno tiene que recapacitar estas cosas antes de decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Ustedes creen que el Señor se impresiona porque nosotros le digamos cosas y le hablemos y, oh, Señor, ¿ustedes creen que a Él le impresionan las palabras? ¿A usted le impresiona, les parece que Dios se impresiona de gente llorando en la iglesia o cantando o saltando? ¿A ustedes les parece que a Dios se impresiona de gente que escuche música cristiana? No. ¿Qué le impresiona a Dios? Que nosotros nos sentemos a recapacitar en lo que cuesta seguirlo a Él y seamos sinceros. O sea, Jesús dice, momento, yo no quiero que usted sea emocional conmigo. No, yo no quiero eso. Yo quiero que usted sea consciente de a dónde su fe lo puede llevar. Dios puede hablarle a Juanito y decirle, quiero que te vayas a predicar a Afganistán. Y es una palabra de Dios. Y Juanito a sus 18 años se olvidó la carrera, se olvidó todo, porque sabe que de Afganistán tal vez no regrese. Miren, las palabras de Jesús contradicen al cristianismo moderno. Si yo predico este mensaje en una iglesia grande, hermanos, ténganlo por seguro que no me vuelven a invitar en esa iglesia. Ténganlo por seguro que me cierran las puertas en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo moderno está centrado en absorber las bendiciones que Dios tiene para darme y ponerme a mí, a mis sueños, a mi familia en el centro. Y mi casa, mi carro, mi éxito, mis cosas. Vine llorando. ¿Por qué estás llorando? Ay, porque no tengo cómo pagar la luz. Oh, Dios te va a proveer hoy. ¡Pum! Y le dio para pagar la luz. Y recibe. Hay ángeles en este lugar dando monedas de oro. Recibe porque el Señor dice, aquí te prosperaré más allá. Y la persona sale feliz porque Dios le prometió plata. Pero la persona es confrontada por las palabras no del pastor, de Jesús. La persona sale confrontada por las palabras de Jesús y sale triste de la iglesia. Diciendo, ay, ¿yo en qué me he metido? Yo he confrontado a gente con esta clase de textos y me han dicho, yo ni siquiera sé lo que soy, si soy cristiano o no. Porque es que Dios sabe que nosotros tenemos demasiado por dar como personas. Dios sabe la capacidad que hay en cada uno de nuestros corazones de amar, de comprometerse, de luchar, de seguir adelante. Dios sabe eso. Pero Dios sabe que ese corazón está encarcelado. Ese corazón está en una prisión. En prisiones de idolatría. Prisiones de miedos, de temores, de resentimiento, de recuerdos del pasado. Dios sabe eso. Por eso Él dice, yo vine a traer libertad a los cautivos. Amén. A declarar apertura de la cárcel a los que están presos. ¿Quiénes están presos? Los corazones, que tienen mucho para darle, para ofrecerle a Él. ¿Quién era Pedro antes de que el Señor lo llamara? Un pescador. ¿Qué destino tenía un pescador? ¿Cuál era su destino? Tener esposa, hijos, tener su negocio de la pesca, enseñarle a sobrevivir a la explotación romana y enseñarle a sus hijos la pesca y morir de viejo.
Ese era el futuro que tenía el apóstol Pedro. Por eso cuando Jesús le dice, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres, y Pedro hace una matemática rapidita y dice, este hombre se me subió a la barca, yo toda la noche me la pasé y no pesqué nada, me dijo echa la red a la derecha, lo cual de mañana nadie pesca, lo sabemos, y me llenó la barca de peces, este hombre es Dios. Esa fue la matemática sencilla y elemental de Pedro, un hombre sin preparación, sin letras, rudo, burdo. Dijo, este hombre es Dios, yo lo voy a seguir, a mí qué me importa qué vida ni qué nada, yo lo voy a seguir a ese hombre. Y en el camino Pedro se fue enamorando de Jesús. Ese es el problema del verdadero discípulo. El problema del discípulo es que termina enamorado locamente de Jesús. Le pasó a un hombre como Pablo. Pablo se enamoró locamente del que él odiaba y perseguía y maldecía. Y se enamoró locamente de de Jesús, el apóstol Pablo. Oiga, lo apedreaban, lo azotaban, lo amenazaban. ¿Qué no hicieron con Pablo? Qué amor tan impresionante ese hombre por Jesús. Se enamoró locamente de él. Del corazón. Es que el corazón de Dios tiene algo especial que uno dice, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. ¿Por qué usted está tan contento de ser cristiano si lo veo vaciado, lo veo endeudado, lo veo en ese carro viejo y todo? ¿Por qué está tan feliz? Y dice, porque es que Cristo está conmigo. En este carrito viejo Él va montado al lado mío. Y si me varo, me pongo a cantar y le doy gracias a mi Señor porque Él está conmigo ahí al lado. Es mi alegría, es mi paz, es mi todo. Jesús es suficiente. Cómprese el carro nuevo. Cómprese el carro nuevo. Vaya y sáquelo. Vaya, sáquelo. Land Rover, BM, Mercedes. Y vaya, mire cuánto tiempo le dura la felicidad de esas latas, de ese carro. ¿Sabe qué le va a pasar el día que usted se compre un carro de esos? Y que se lo compra porque piensa que ese es el sueño de su vida, comprar ese carro. Que a los 5 minutos de sacar ese carro, en el primer semáforo se le estaciona un carro más caro y mejor que ese. Y va a ver su carro como una basura. Jesús es suficiente. La palabra del Señor dice, se cansa el ojo de ver. Se sacia el ojo de ver, nunca se sacia. Podemos tener todos los bienes y riquezas de esta tierra y jamás estar satisfechos. Pero el que tiene a Jesús lo tiene todo. Y por eso estos hombres, nada los paraba. A los verdaderos discípulos, nada los detenía. Nada los detenía. Mátenme, decían, máteme. Pero no lo niego. Un amor y una pasión por Él impresionante. Y aquí el Señor nos está dando claves, nos está diciendo, hombre, mire esto, si alguno de ustedes quiere construir una torre, versículo 28, ¿qué es lo primero que hace? Uy, Señor, yo salgo a mirar mi diseño y No, un momento. Dice, pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, pues la pago con la tarjeta de crédito, Señor. Voy al Home Depot y saco los materiales a crédito, ¿verdad? Dice no. En ese tiempo no había tarjetas de crédito. En ese tiempo no había Home Depot. Dice, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Esto es lo que en el Progreso del Peregrino, la obra de John Bunyan, se llama maleable. Maleable fue convencido por Cristiano o Cristian y le dijo, mira, ¿y por qué te vas de la ciudad de destrucción? Bueno, empezando por el nombre, ¿no? ¿Por qué te vas de la ciudad de destrucción? Dice, porque voy a la ciudad celestial. Pero y eso es muy lejos. Dijo, bueno, pero pues sé el camino, aquí está el camino y me dice todo lo que... Oh, ¿y qué prometen allá? Dice, la vida eterna, un lugar donde no habrá más llanto, donde todo es alegría, donde comeremos para siempre en la mesa del Rey, estaremos en su presencia, donde ángeles mismos nos vendrán a servir
Y Maleable empieza a escuchar todas esas cosas. ¿Y qué pasa con Maleable? Entonces ya pasa de decirle no vayas allá, no dejes la ciudad de destrucción, pasa a decirle, ay, yo quiero ir contigo. Y empiezan a caminar y Cristiano le va contando más y más cosas de la ciudad celestial. Wow, va impresionado de las promesas buenas y de pronto caen en el pantano del desaliento. ¿Qué es el pantano del desaliento? Una prueba. Se queda sin trabajo, le llegó la deuda, le llegó una enfermedad, le llegó la batalla con la familia, un hijo se le reveló, cualquier cosa, una prueba, la primera prueba. ¿Y qué pasó en el pantano del desaliento? ¿Qué pasó con Maleable? Empezó a construir la torre y dijo, uy, vamos a hacerle, mejor dicho, traigan cemento, traigan ladrillo, mire, yo la quiero bien alta. Y eso empezaron allá a pegar ladrillo, cuando iban así apenas en 3 metros de ladrillo, entonces, se acabó el ladrillo, se acabó el cemento, y el tipo, mejor dicho, hay 3 paredes nomás, y la gente burlándose de él. Ese es el cristiano que está convencido por las promesas que Dios da en el aspecto positivo, pero que no ha logrado poner su vida en segundo plano, que no ha logrado ponerse en las manos de Dios a decirme, Señor, soy egoísta, soy envidioso, soy medio chismoso, soy peleonero, me dicen algo y me ofendo y me pongo así, soy rencoroso, Uno tiene que venir a Dios en sus primeros pasos como cristiano a traer toda la basura, a reconocer lo que uno es y a decirle, Señor, quiero un cambio, quiero una transformación en mi vida, quiero ser como tú. Y Dios empieza a moler y empieza a moler. Entonces uno dice, Señor, yo te entrego el orgullo. Traducción en el lenguaje de Dios, ese te entrego el orgullo significa te voy a dejar sin plata. Porque estaba acostumbrado a que me iba para el mall y me compraba lo que sea porque ahí tengo mi visa siempre. Entonces me quedé, copé la visa, no tengo cómo pagarla y ahora voy al mall y Señor, el orgullo, no tengo ni para un helado. Señor, y el orgullo, dice el Señor, pues que tú me lo entregaste hace 15 días allá en la iglesia. Entonces, gritando allá en la alabanza, me dijiste, te entrego el orgullo. Tú me lo entregaste, hijo. La gente no entiende que Dios trata con este tipo de cosas. Que entré a trabajar en un lugar que todo el mundo me dice que no sirvo para nada, que ese inglés mío es horrible, se me ríen del inglés, se me ríen de todo, se me burlan y me ven chiquito. ¿Qué está haciendo Dios? Tomando nuestras palabras que le dijimos, quítame el orgullo. Venimos a la iglesia, eso es calcular en la torre. Venimos a la iglesia y cantamos la alabanza esa bonita de Jaime Murrell, que es, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. ¿La cantamos o no la cantamos? ¿Y qué está diciendo la canción? ¿Quebranta qué? Oiga, y viene una prueba familiar que lo quebranta uno, ¿y qué hace uno? Se pone a renegar, no ora, se deprime, se pone a considerar, ¿será que sigo yendo a la iglesia o no? ¿Será que sigo yendo o no? ¿Y qué le está uno cantando el domingo pasado al Señor? ¿Quebranta qué? Y Dios lo está haciendo a través de esas pruebas. Es así que Dios va diciendo, yo quiero ser el que lo llene a usted y le dé la fuente de la felicidad, la fuente de todo. Amén. ¿Quieren saber cómo se levanta una iglesia? Se los voy a decir el próximo domingo porque se nos acabó el tiempo. Porque hoy estamos hablando de que Jesús es suficiente para mi vida, pero Jesús es suficiente para la iglesia. Más allá de edificio, de entretenimiento, de lo que sea, de miles de seguidores, que era lo que los seguían a él, pero siempre que, curiosamente usted lo ven en los evangelios,
Cada vez que Jesús los sigue una multitud, se voltea y les da una palabra que los desanima. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo quiero gente que me siga realmente a mí, que quiera ser como yo. Amén. Él va a alimentar, Él va a sanar, Él va a darle porque Él tiene un corazón muy bueno. Eso no significa que esa gente en el día final se vaya a salvar. Mucha de esa gente que con un milagro, con esas cosas, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no decidieron ser sus discípulos. No decidieron seguirlo. Entonces, vamos a parar allí. Próximo domingo continuamos con Jesús es suficiente y todo lo bello y hermoso que el Señor nos tiene para dar. Hoy vamos a hacer una oración especial. ¿Amén? ¿Alguien aquí le quiere entregar el orgullo al Señor? Ahora sí lo piensan, ¿verdad? ¿Alguien le quiere decir al Señor, Señor, quebrántame y haz tu voluntad en mi vida? ¿Sí? ¿Ven cómo la cosa cambia cuando dejamos de ser emocionales? ¿Qué es lo que más hace la iglesia cristiana hoy? Manejar la emoción. Manejar la emoción. Y por eso hay tan malos cristianos. Pero Jesús siempre nos va a decir la verdad. Voy a invitarlos a que cierren sus ojitos allí donde están. Todos juntos hemos escuchado la palabra del Señor. Y son palabras de vida eterna. Cuando Jesús se volteó a sus 12, porque lo habían dejado la mayoría de sus discípulos, se volteó a los 12 y les dijo, ¿quieren ustedes también irse con los demás? Pedro se volteó y le dijo algo muy sincero. Pedro era así, sincero. Y le dijo, ¿pero a dónde nos vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Pedro estaba enamorado de Jesús. Se enamoró de Jesús. Pedro dijo, pues ya al perdí todo, pues, ¿qué más me da? Va a llegar con él hasta el final. Por eso Pedro le dijo, yo a la cárcel, a la muerte, lo que sea contigo. No lo pudo lograr porque no oraba, porque no tenía la fuerza en su espíritu para hacer la voluntad de Dios, pero Pedro sí lo quería hacer porque amaba a Jesús. Asimismo, hoy yo quiero invitarlos a que cada uno en su corazón recapacite si Jesús es suficiente en su vida en este momento o no. ¿Qué es lo que les está haciendo falta en sus vidas que les quita la paz, que les quita el gozo y la alegría? ¿Qué es lo que les está haciendo falta en sus vidas que el estrés gana la preocupación y gana la angustia? ¿Qué es eso que está haciendo falta hoy? Si es el dinero el que les da la alegría, yo les aseguro el Señor les va a dar dinero. Y les puede dar muchísimo dinero. Y se van a dar cuenta que el dinero pueda que ayude a algo, pero el dinero no hace feliz al hombre. Si es un milagro, una sanidad porque hay una enfermedad y eso les roba el gozo, bueno, el Señor pueda que les sane. Pero se van a dar cuenta que aún eso no es la felicidad. La felicidad se encuentra en Él, en su presencia. La felicidad se encuentra en Él, en hacer su voluntad. Cada uno ahí metidito con el Señor, pensando en estas cosas. El precio que hay por seguir a Jesús. Jesús no quiere una parte de tu corazón, Jesús lo quiere todo. Y Jesús quiere cambiarnos. Jesús quiere romper todas esas cadenas que traemos de la familia. Y cuando nuestra familia nos vea transformados, ahí sí, el Señor nos los va a empezar a traer. Pero primero nuestra transformación. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Dios. Yo mismo, Señor, quiero entregarte, Dios, cualquier área que haya quedado en mí pendiente. No quiero en mi vida la autosuficiencia de irme y comprar y hacer cualquier cosa como si fuera mío. No, Señor, quiero depender de ti en todo. Dejar de ser tal vez emocional, Señor, y considerar antes de hacer algo muy bien, calcular, como dices acá en esta palabra,
antes de construir si tenemos lo necesario para hacerlo. Yo te entrego cada área de mi corazón, Señor, todas, 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 Señor. Y lo que sea que haya en mí sin corregir aún, corrígelo, Señor, corrígelo. Que no nos cueste, Señor, el desierto. Que el desierto no nos haga, Señor, ingratos, malagradecidos, o estar mirando hacia atrás lo que teníamos antes sin ti en el mundo. No, Señor, en el mundo solo, Señor, estábamos perdidos, destruidos, no éramos nadie. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a no compararnos con los demás, porque, Señor, ni tú nos comparas. Ayúdanos, Rey, a vivir agradecidos con lo que tengamos, sea mucho, sea poco. Ayúdanos a no poner nuestro corazón en las riquezas, en los bienes, en las bendiciones que son simplemente añadiduras. Ayúdanos a ver a nuestra familia con los ojos que tú los ves, como personas que necesitan salvación. Ayúdanos a romper, Señor, toda cadena y atadura con la familia, para amarlos con tu amor, no con el nuestro. Nuestro amor es un poco idolátrico, Señor, apegado, obsesivo, celoso. Señor, te entregamos el control, Dios. Ayúdanos a ser personas que no quieren controlar a nadie, ni controlar la vida de nadie, Señor, ni meterse en la vida de nadie. Señor, tú simplemente nos haces invitaciones, pero nosotros escogemos. Ayúdanos, Jesús. Hoy yo te presento, Señor, esta congregación, Dios, mis hermanos que están acá, los que vean, Señor, el mensaje después. Yo oro por cada uno de ellos, Dios, para que, Señor, tú nos ayudes a poner todo, Señor, atrás y seguirte a ti, Señor. Tú adelante, nosotros atrás. Que nuestro amor por ti, Señor, sea un amor sobrenatural, más allá que el amor que hay por papá y mamá, por esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos, más allá que cualquier sueño o cosa o plan en esta tierra. Esté, Señor, el amor por ti, Dios, en el nombre de Jesucristo. Perdona tanta idolatría, perdona tanta incredulidad. Tú eres un Dios que tiene, Señor, el amor y la capacidad de respondernos a cualquier necesidad. Por eso todas están puestas delante de ti. Y te damos gracias por lo muchísimo que nos has dado, Padre. En el nombre de Jesucristo. Queremos, Señor, seguirte de verdad de corazón. Amén. Y amén. Llame a Mateito, vamos a orar por Dani, que está de cumpleaños. Bendito sea el Señor. Vente para acá, mi corazón, vamos a orar. Padre, gracias por mi hijo. Es un niño hermoso, Señor. Un niño especial, Dios. Y hoy tengo el privilegio de orar por él a sus 10 años. Dios, nunca jamás olvidaré que tú, Señor, le diste la vida 2 veces. 2 veces, Señor. Él nació, el diablo se lo quiso robar y tú lo devolviste. Tú lo devolviste, Señor. Porque tienes propósitos con él, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido bendícelo. Bendícelo, Dios, con un corazón para ti. Bendícelo como es su nombre, Daniel, un hombre de oración. 3 veces al día se postraba y abría sus ventanas. Un hombre con una capacidad sobrenatural para creer, para esperar, para confiar en ti, para no contaminarse con la comida del rey. Un hombre lleno de sabiduría. Bendícelo, Señor, con esto. Bendícelo con su otro nombre, que es Mateo también. Mateo, Señor, Leví, que dejó el banco de los tributos, Señor, y se paró para seguirte y dio su vida por ti. Padre, yo quiero ver a este niño, Señor, rendido a ti, sirviéndote con todo su corazón, con su amor y pasión, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que haya sanidad en el cuerpo de mi hijo desde la cabeza hasta los pies. Señor,
que haya fuerzas para él, gracia. Gracias, Señor, que haya siempre en su boca, Señor, una palabra agradable para ti, Dios, en el nombre de Jesucristo. Que haya, Señor, también en él la unidad y la capacidad de cuidado, de amor y de protección que Señor debe tener con sus hermanas, con su hermanito, el amor, el respeto, la honra a sus papás y la compasión, Señor, por sus amiguitos y compañeritos y profesores, para que también, Señor, les predique tu palabra. Dios, conviértelo un día en tu discípulo, Señor. Yo te lo pido. Y dame el gusto y el privilegio, antes de partir contigo, Señor, de verlo predicando tu palabra, Señor, y sirviéndote con todas sus fuerzas y compasión, Señor. Que él sea un gran hijo, un gran discípulo de Cristo. Padre, lo bendigo y te doy gracias por este nuevo año, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te presentamos nuestros diezmos y ofrendas también, Señor. Las traemos delante de tu altar. Es otra forma, Señor, de decirte que confiamos en ti, que te creemos y que te damos gracias porque sabemos que nuestros trabajos, pues, Señor, has sido tú el que los has dado. Sabemos que el plato de comida, Dios, viene porque tú nos das la provisión para ir a comprar, Señor, los alimentos. Tú eres el que nos sostiene y te honramos a ti, Jesucristo, como sumo sacerdote. Te honramos trayéndote nuestro diezmo, nuestra ofrenda, en obediencia de amor y con gratitud, Señor, con un corazón alegre de poder dar para que tu obra siga adelante, para que tus siervos podamos comer, podamos, Señor, nosotros seguir adelante ministrando, para que tu palabra pueda seguir creciendo, Señor. Y bueno, Dios, todo lo que se hace con los diezmos de ayuda, Señor, a gente que necesita, todo, Señor. Por eso presentamos esto ante ti, para que lo recibas con agrado, mi Señor. Bendice conforme a tus promesas al dador alegre. Señor, bendice, Señor, recompensa y multiplica al que con amor y obediencia, Señor, lo hace poniendo sus ojos en ti, Señor. Gracias, Padre. Oramos porque, Señor, haya crecimiento espiritual entre los miembros que hoy hay en la iglesia, pero también para que levantes discípulos entre esos miembros, todos sean discípulos, y también para que traigas nueva gente, Señor, a nuestras congregaciones, pero gente, Señor, no como las multitudes, sino discípulos, Señor. Trae discípulos, trae gente arrepentida, trae gente que tenga sed y hambre de tu palabra y un deseo profundo por agradarte, Señor. Llénanos de hijos espirituales, Dios, te lo pedimos. Levanta a nuestro pastor Antonio, Señor, con la sanidad que te hemos venido pidiendo por años, para que, Señor, lo podamos tener al 100%, Dios, a él. Bendice, Señor, a los pastores, Mauricio, Astrid, a mi esposa, nuestra vida, nuestros ministerios. Y, Señor, contra toda arma que el diablo ha forjado para derribar nuestros ministerios y todo, nos levantamos, Señor, declarando que no tienen poder. Y que el enemigo, Señor, está vencido en todos sus planes y aspiraciones en contra nuestra, por causa de tu palabra, Señor, que dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Recibe nuestra alabanza en este día, Señor, y nuestra gratitud, y atamos toda la contaminación que salió y todo espíritu de retaliación y de venganza, y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Oramos para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermana. Dios les bendiga. Me alegra mucho haber estado con todos ustedes. Saludos a los que ven después el video.